A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Mis hermanos, los bendecimos como siempre lo hemos hecho en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que la gracia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Seguimos adelante con nuestro anhelo y nuestro deseo de seguir anunciando estas declaraciones que, por lo tanto, volvemos a hacer énfasis, que son importantes para todo aquel que anhela y desea a llegarse al Señor Jesús, a crecer en su palabra y más que todo, ¿verdad?, que haya un apetito espiritual para que así vayamos cada uno de nosotros, irnos adentrando al conocimiento de la palabra de nuestro Dios y también para que cada uno también de nosotros aprendamos cómo allegarnos más a nuestro Dios y cómo vivir en Él. En esta ocasión queremos presentar ante ustedes, como siempre lo hemos dicho, ¿verdad?, declaraciones en la palabra de nuestro Dios que nos son importantes, necesarias para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios. En esta ocasión queremos hacer esta declaración de basado al alto nivel de hermanos y hermanas en el Señor, que su relación con Dios es muy mínima y por lo tanto más bien actúan por serse religiosos y ya así en su religión les gusta andar jugando y miramos continuamente esa actitud desagradable a nuestro Dios de pasársela jugando a la religión. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos aconseja diciendo que no andemos como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y si este consejo tuvo grande valor para los cristianos hace ya 19 siglos, ¿qué diremos nosotros a quien nos ha tocado por voluntad bendita de nuestro Dios el vivir en los últimos días de la iglesia del Señor aquí sobre la tierra? La turbulencia espiritual que prevalece a nuestro alrededor no la podemos negar ni tampoco ignorar. Mayormente cuando los que estamos, y digo estamos porque yo quiero ser entre aquellos que estemos despiertos, vemos a diario a tantos de nuestros hermanos que están adormecidos, que en su empeño disimulan la realidad, y todo lo que decimos es que los que están haciendo eso se están haciendo daño a sí mismos y a la misma vez también hacen daño a su familia y a muchos de los que le rodearen. Sin temor a duda podemos decir con toda certeza que el tiempo es cumplido y muy pronto verá el mundo que no cree la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y precisamente esta maravillosa verdad es la que el diablo se empeña en que los hijos de Dios tengamos en poco. No está conforme con que millones lo nieguen, mas se esfuerza para que el pueblo de Dios se adormezca y se distraiga. Y eso lo ha conseguido y lo sigue consiguiendo, poniendo a los cristianos a jugar a la religión, haciéndolos perder miserablemente el tiempo, viviendo en una apariencia que se tornará un día en un cruel desengaño. En primer lugar, invitamos a nuestros hermanos que tuviesen de escuchar esta declaración, que consideremos la inmensa multitud de profesantes cristianos que nos rodean, donde muchos millones con toda sinceridad están engañados, creyendo a tradiciones e interpretaciones de hombres y viviendo por lo consiguiente presos tras las rejas de las denominaciones y de las organizaciones religiosas, siendo esclavo de los hombres a quienes el diablo, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, ha usado para controlar sus conciencias, para no dejarlos pensar o razonar por sí mismos,
Muchos de ellos ahí donde están y así como están, no están jugando, mas están en serio. Y su juicio está en las manos de Dios. Pero cuando a nosotros no nos es dada facultad para condenar a nadie, y eso creo que todos lo entendemos, que de parte de nuestro Dios, a nosotros como seres humanos, como hombres de Dios, no nos es dada esa facultad, o sea, la facultad de condenar a nadie, a quienes viviesen en la forma en la cual estuviesen viviendo, o sea, aún jugando a la religión. Eso solamente el enjuiciar le toca al juez, que es nuestro Señor Jesús. Aunque tampoco podemos decir que solamente con el hecho de ser uno sincero, todo está bien, porque no diríamos la verdad. Pero, ¿qué excusa podrán poner los que un día fueron transformados y regenerados por el poder de la palabra, por nuestro Dios? Los que un día recibieron revelación para entender que Dios fue manifestado en carne, que nuestro Dios uno es y que su nombre es Jesús. Los que un día fueron bautizados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme lo dicho en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y a la misma vez también reclamando ser llenos con el precioso don de su Espíritu Santo. Los que en el transcurso de su vida han experimentado la presencia real del Maestro en sus propias vidas, en sus almas, y que han sido objeto una y más veces de las caricias del Señor en sus almas. Podemos decir esto. ¿Con qué cara podemos preguntarnos nosotros? ¿Podremos compadecer delante del Señor los cristianos que, habiendo sido testigos de las bendiciones maravillosas, o sea, de el entender el don maravilloso de la gracia de nuestro Dios, de la manifestación de nuestro Dios en carne, conforme a lo dicho por Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, y que a la misma vez también entendieron el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún siendo invocado en las aguas del bautismo. Con todo eso, lo que nosotros podemos declarar de las maravillosas bendiciones dadas por nuestro Dios en cuestión de revelaciones, ¿cómo es posible de que nosotros podamos ser justificados en mantenernos jugando a la religión o jugando a las iglesias? Pues son muchos los ministros y profesantes cristianos que hasta este día usan su cristianismo como una máscara que les sirve solamente para alimentar su propio ego. A la hora de señalar a los que juegan a la religión, es muy fácil poner la vista en aquel, podemos decirlo así, en aquel joven o jovencita insensato, que así como va al culto, así también se va a la vagancia o detrás de las costumbres de los inconversos. Aún podemos decir que es fácil señalar también a las muchachas tontas que no se dan cuenta lo mal que se ve delante de Dios usando las modas deshonestas del mundo. También es fácil apuntar a la hermana o al hermano simple que en todo cuento está y que se mete en todos los chismes. Y de igual manera también los hermanos ignorantes que el domingo está muy contrito durante el culto, pero el lunes se da el quien vive con los perversos en sus pláticas obscenas. No es fácil identificar a esa clase de cristianos que en la forma descrita o semejante juegan a la religión. Cristianos cuya conciencia es tan limitada que no les alcanza para esconder su ignorancia y por tanto se echa de ver fácilmente que no andan en serio, o sea, no andan buscando la bendición de nuestro Dios en serio, mucho menos ser cristianos. Pero hay otra forma más peligrosa de jugar a la religión, y esta es en la que se usa de suficiente astucia
para aparentar que sí andan en serio. La anterior, o sea, la apariencia, no pasa de afectar al incauto que juega y alguno o dos más. Pero esta última ha arrastrado durante siglos a los vasos usados por Satanás y a multitudes que han estado en derredor de ellos. A estos a quienes se refiere el apóstol cuando dice que tienen apariencia de piedad, pero ha negado la eficacia de ella. Se trata de vasos que ejercen influencia entre las multitudes. Se trata de ministros y no los ministritos simples, los cuales abundan donde quiera, que creen que son algo porque consiguen influenciar a 20 o a 30 personas para que crean sus necedades, sino los instrumentos especiales usados por Lucifer desde el principio para desviar y arruinar a miles y millones de cristianos sinceros, pero engañados, que como ya lo hemos dicho antes, de nuestros hermanos que están en serio, pero no se dan cuenta que están jugando a la religión. Santiago apóstol nos describe perfectamente la sabiduría terrena, animal, diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 13 y 16. Y el ambiente que se genera donde ésta prevalece. Y ningún cristiano sincero puede negar que ese es el ambiente que nos rodea, donde son relativamente pocos los cristianos que viven bajo la guianza de la sabiduría que es de lo alto, que primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Ahora, nuevamente, volvemos a repetir que el origen del mal descrito en la iglesia de Cristo fue en los primeros siglos y lo es en el día de hoy con mayor intensidad. La religión organizada con las cuales Satanás ha hecho corrales de todos tamaños, de todos colores y con diferentes doctrinas y nombres denominacionales, con los cuales en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los siglos, ha dividido y va a seguir dividiendo al cuerpo del Señor Jesús, o sea, a su iglesia. Y eso ha ocasionado que entonces aumente el número de los que juegan a la religión, haciendo que los desviados se aborrezcan unos a otros, se desprecien, se enjuicien, se maldigan, y no nomás queda aún ahí, sino aún se maten los unos a los otros. Y todo esto con mucha seriedad y solemnidad, con toda la ceremonia, rituales y liturgias. Pues dentro de cada corral, el diablo instiga a los vasos desviados para que edifiquen una estructura de autoridad secular con más cara de cristianismo, dentro de la cual hay rangos eclesiásticos y puestos de autoridad de tipo civil, títulos y renombres y de categorías para señalar grados de grandezas e importancia y marcar la diferencia de los grandes y los pequeños de los de arriba, y también podemos decir de los de abajo, de los clérigos, ungidos, ordenados y distintos pertenecientes a la casta superior, de los laicos o miembros que para sus jefes realmente no son hermanos, sino un atajo de borregas tontas a las que se les puede sacar fácilmente la leche y la lana, y la cabeza levantan ovejitas sinceras, pero ignorantes, que en vez de pasto en el pesebre les echan basura, y obedientes aún así la comen. Y por esa razón miles y millones están enfermas, que solamente el buen pastor puede sanar de acuerdo con lo que ha prometido, hablando por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 34. En medio de esa turbulencia espiritual, donde el diablo controla usando política mundana que le está prohibida a la iglesia desde el principio por el maestro, en Mateos capítulo 20, versículo 25 al 28. Son muchos los que conscientemente
juegan a la religión y no tienen ni la menor intención de cambiar de actitud. Pues están ya como el drogadicto que sabe que está mal aquello, pero no quiere, aunque se le ofrezca la ayuda, dejar esa droga, que en el caso de la religión alimenta el ego, o sea, el yo, y fortalece su orgullo y le vitamina la soberbia para seguir sosteniendo la máscara de apariencia delante de los que se le creen. Pero la otra parte, son muchos más los que están en serio, podemos decirlo aún así, sinceramente, pero a la misma vez también se encuentran jugando a la religión, porque están engañados. De entre ellos, el Señor aún sigue llamando, y está llamando a los suyos, diciéndoles: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, versículo 4. Ahora los que solamente y únicamente por la grande misericordia y amor de nuestro Señor Jesucristo hemos reconocido que se nos ha dado el privilegio de salir de esa confusión, de esa Babilonia, conforme al capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis, no nos queda más que confesar y esperar solamente en Jesucristo nuestro Dios, para que cada uno andemos en santidad, en limpieza, por dentro y por fuera, amando al Señor con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, porque hubo tiempo para jugar, ahora ya es muy tarde, andemos en serio. Así que, mis hermanos, ¿por qué vamos a mantenernos como la mayoría jugando a la religión o jugando a la iglesia? Porque son muchos más los que reducen su tiempo solamente en estar jugando al cristiano. Claro, cada semana son 1, 2 o 3 días los que se reúnen sus respectivas congregaciones, pero después de salir de ahí, toda su vida sigue igual. Su estilo de vida es el mismo, sus pasatiempos es igual, y su manera de creer y de pensar es justificado porque se ha hecho en su propia vida preso de su respectiva religión o su respectiva iglesia. Porque la religión, volvemos a declararlo, conforme a lo dicho por Santiago, ¿verdad? Que la religión en sí, declarando esto, que es muy personal. Lo que uno piensa y actúa, eso es su religión. Y Santiago nos dice que la religión verdadera, porque hay religión verdadera, pero entre lo que se requiere para ser miembros de la religión verdadera, no solamente es una idea de que alguien pueda decir, yo lo tengo, yo lo cumplo, y es como yo pienso, creo y actúo. No, sino que la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos cada uno de nosotros, o de aquellos que quieren hacerse religiosos, primeramente deben de aprender a refrenar su lengua. Deben aprender primeramente a visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas en sus tribulaciones. Y entre eso está el gran segmento de hombres y mujeres que piensan y creen que son religiosos, pero conforme a su propio sentido. La palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 26: si alguno piensa ser religiosos entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Así que si alguno quiere caminar conforme a su religión, debe de hacerlo conforme a lo establecido por la palabra de nuestro Dios y no jugando a la religión. Como siempre deseamos que esta declaración le haya sido de bendición. Dios les bendiga.
usted desea más información sobre estas declaraciones, háganoslo saber. Si desea una copia sobre esta declaración, nosotros se la enviaremos gratuitamente. Nuestro número es 831-386-9112 o al 831-297-0879. O visítenos a Iglesia de Jesucristo, Templo Filadelfia, en el 116 Sur, calle Tercera, en la ciudad de King City, California. Los días de reunión son los domingos de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias por haber escuchado este su programa Declaración al Día.